Continuando con la exposición, con el tema de la exposición que comprende músculos extraoculares, vamos a hablar de estrabismo. Recuerden, para que haya una adecuada visión, una adecuada fusión, los ojos deben estar alineados perfectamente. Eso hace que el objeto de cada ojo se vaya a formar en la fobia de determinado ojo, ¿no? Quiere decir que la imagen, la zona de la retina, que por ejemplo en este caso está mirando esta imagen, va a tener una correspondencia retiniana exactamente igual en esa zona en el ojo contralateral. Eso es importantísimo. Y la parte central de la visión, que es la fóvea, de la parte central de la mácula, la más importante de la retina, va a estar indicándonos la imagen cada ojo una sola imagen. No olviden que el ojo es una cámara y el cerebro actúa como la computadora que va a unificar, a fusionar esa imagen. Nuevamente, este gráfico que les mencioné anteriormente, en donde cada ojo ve una imagen y esta se fusiona en una sola, en el cerebro. Estas imágenes van a procesarse en la corteza. Quiere decir que hay una sola imagen binocular, pero para esto es fundamental la alineación de los ojos y para ello, evidentemente, tienen que tener una perfecta función los músculos extraoculares que ya nos habían mencionado. Allí podemos evidenciar el músculo recto externo que estaba inervado por el motor ocular externo, el recto superior, el inferior, el interno, que está inervado por el tercer par, el oblicuo superior, que está inervado por el cuarto par o patético, el oblicuo inferior, también inervado por el tercer par. Miren cómo es la inserción de cada oblicuo. El oblicuo superior está inserto de tal manera delante del ecuador del ojo, de la parte central del globo ocular. Miren cómo el tendón de inserción va debajo del recto superior y está inserto hacia adelante del ojo. ¿Sí? Por lógica, doctores, hacia detrás del ojo. Por lógica, doctores, si el oblicuo superior está inserto en la parte superior del ojo y se contrae, ¿hacia dónde debería desviarse el ojo? Solo por la posición que está arriba se contrae igual que el recto superior. El recto superior al contraerse, ¿hacia dónde desvía el ojo? ¿Hacia? Hacia arriba, doctora. Muy bien. Y por lógica, si el oblicuo superior está en la parte superior del ojo, debajo del recto superior, ¿hacia dónde debería desviar el ojo? A la derecha. No, pues está arriba. Te digo, ¿arriba o abajo? ¿Hacia dónde? Hacia arriba también. Por lógica, ¿verdad? Pero esto no es así. ¿Por qué? Porque el oblicuo mayor tiene una inserción especial y al contraerse, en lugar de elevarle al ojo, le deprime, ¿sí? Y lo mismo pasa con el oblicuo inferior. El oblicuo inferior, por lógica, si está en la parte inferior, y recordando que el recto inferior está también en la parte inferior del ojo y al contraerse le lleva el ojo hacia abajo, entonces, por lógica, el oblicuo inferior debería llevarle el ojo hacia la posición inferior, pero no. Los oblicuos son contreras. El oblicuo inferior, al contraerse, en lugar de llevarle el ojo hacia abajo, le lleva hacia arriba, porque su inserción, miren, está por detrás del ecuador del ojo, está bien atrás. Voy a, veamos si puedo aquí.
Start video. Ya. Tenemos el globo ocular, ¿sí lo miran? Ya. Y el oblicuo mayor está aquí, en este lugar. Entonces vamos a imaginarnos que el oblicuo mayor está aquí y está en la parte posterior del ojo, y el oblicuo menor está en la parte inferior, está insertado, de tal forma que el oblicuo mayor al contraerse hace este movimiento. Le lleva abajo al ojo porque está delante del ecuador del ojo. El oblicuo menor, al contraerse, en cambio, le lleva al ojo hacia arriba porque está detrás del ecuador del ojo, ¿sí? Esta es la forma en que actúan estos músculos. Muy bien. No olviden esto porque en la fisiología de los músculos extraoculares, en donde ya sabemos la dirección que toman al contraerse cada uno de estos, es importante recordar que, por ejemplo, en patologías como la parálisis del tercer par craneal, estarán abolidas las funciones del recto superior, del recto inferior, del recto interno y del oblicuo menor. Quiere decir que las funciones del recto externo van a estar presentes y del oblicuo superior u oblicuo mayor inervado por el patético van a estar presentes. Entonces, ¿hacia dónde estará desviado el ojo? Porque los otros músculos no funcionan, pero estos dos últimos están funcionando. En la parálisis del tercer par, si está funcionando el recto externo, quiere decir que se está contrayendo. ¿Hacia dónde estará desviado el ojo? Hacia lateral. Muy bien, hacia afuera. Y además recuerden que también está funcionando el músculo oblicuo mayor. Y ya sabemos que por su inserción, el oblicuo mayor le lleva el ojo ¿hacia dónde? Abajo. Muy bien, entonces el ojo va a estar desviado cuando están paralizados los músculos inervados por el tercer par, hacia lateral, hacia afuera y hacia abajo. Es una parálisis del tercer par que puede asociarse, si es completa, con ptosis palpebral y con midriasis. Muy bien. Vamos a continuar. Doc, buenas tardes. Ya pude ingresar. Vamos, comparte pronto. Ya, Vamos prontito. Ya. Ya. Y ya ven la pantalla. Sí. Ya. Entonces, bueno, recordando un poquito, nos habíamos quedado, esto ya habíamos visto el día de ayer. Estábamos viendo las acciones musculares que cumplen los músculos rectos verticales en este caso. Vimos cuál es el movimiento que cumple el músculo recto superior, que lo tenemos aquí, que ya les había mencionado, que pues tiene como función principal el movimiento de elevación. De ahí, como movimientos secundarios y terciarios, pues la intorsión y la aducción, que bueno, ayer les expliqué mejor esto, ¿no? Y el recto inferior, que igual recordamos que cuál es el movimiento que realiza. En este caso, tiene como función principal el movimiento de depresión y después como movimientos secundarios y terciarios los movimientos de extorsión y aducción. Entonces serían estos los movimientos de los que estábamos hablando. Y llegamos hasta, justo estábamos empezando esto, que era qué es lo que va a pasar o qué es lo que tenemos que hacer para poder evaluar al músculo recto superior, tratando de aislar la función principal que éste cumple. En este caso sería tratando de evaluarlo como si fuera un músculo elevador puro. Para esto es importante justo lo que les había comentado igual el día de ayer del ángulo de 23 grados que se forma entre el eje visual y el eje óptico.
Ya que como pueden ver en el gráfico tenemos el eje visual que está esta línea casi perpendicular, que ayer ya les comenté que no era exactamente perpendicular, y el plano muscular, que es hacia dónde está el músculo. Entonces ahí está formado el ángulo de 23 grados. Aquí recordemos que estamos viendo al ojo desde la parte de arriba. Para poder evaluar al recto superior como un elevador puro, vamos a tener que alinear el plano muscular con el eje visual, como ven en la parte de la derecha inferior. Y para esto sería necesario llevar al globo ocular a una abducción de 23 grados, alineando los ejes de modo que el músculo se comporte como un elevador puro. Si por el contrario, en vez de abducir, nosotros aducimos el globo ocular, en este caso 67 grados, sería como para el otro lado, el músculo pasa en cambio a cumplir las funciones principales de aducción e intorsión. Es así como podríamos elevar los movimientos primarios y secundarios y terciarios por separado. Ya. Ahora el músculo recto vertical, el inferior, pero el recto vertical inferior va a pasar exactamente lo mismo. Aquí estamos en cambio viendo al músculo recto inferior y al ojo como tal, de hecho, desde la parte de abajo. Entonces, de igual manera, el plano muscular y el eje visual van a estar formando un ángulo de 23 grados, de modo que si queremos que el plano visual se alinee al plano muscular, vamos a necesitar abducir el globo ocular 23 grados. Una vez que se alinee, podemos evaluar la función del músculo como un depresor puro. Y de igual forma, si por el contrario nosotros aducimos y formamos un ángulo de 67 grados, el recto inferior se va a comportar principalmente como un músculo extorsionador. Ya. Ahora pasamos con los músculos oblicuos. Tenemos justo lo que estaba revisando con la DOG, el músculo oblicuo superior y el oblicuo inferior. Aquí tenemos cuál es el movimiento del oblicuo superior, entonces este músculo va a estar formando un ángulo de 51 grados y va a llevar el limbo superior hacia nasal. Si es que todavía como que no entendemos muy bien cuál es este movimiento del limbo superior, tenemos que fijarnos en déjenme poner el puntero, ya. Aquí está, tenemos que fijarnos en este puntito que ven ustedes aquí. Ya, este puntito es como que el movimiento que se realiza. ¿Ya? Entonces, eso es que lleve el limbo superior hacia nasal, lo que llamamos pues intorsión. Además, va a mover el globo ocular, como podemos ver, hacia abajo, por lo que también es un músculo depresor. Y por último, lleva el globo ocular hacia temporal, lo que lo convierte en un músculo abductor también. El oblicuo inferior, por otro lado, ahí está cuál es el movimiento que se cumple. Está llevando el limbo, igual si se fijan en el puntito rojo que está ahí, está llevando el limbo superior hacia temporal, es decir, que produce un movimiento de extorsión, mueve el globo ocular hacia arriba, es decir, que produce elevación, y también el globo ocular se va hacia temporal, que es el movimiento de abducción. Ya. Aquí de igual forma, lo mismo que pasaba con los músculos rectos, vamos a hacer con los oblicuos. El oblicuo superior va a formar este ángulo de 51 grados que les mencionaba con el eje visual. Para valorar principalmente la intorsión, vamos a tener que alinear ambos planos. ¿Y cómo conseguimos esto? Pues aduciendo el ojo a 51 grados. Si por el contrario se hace una abducción, podemos valorar la función depresora de este músculo principalmente. Hablando del músculo oblicuo inferior, de igual manera tenemos este ángulo de 51 grados entre el eje visual y el plano muscular, de modo que si queremos evaluar al músculo como un elevador puro, vamos a tener que aducir 51 grados y por el contrario, para evaluar la función de extorsión, tendremos que abducir el ojo. Ya, aquí está, es un pequeño resumen de las acciones musculares y cada acción que cumple cada músculo extraocular, ¿no? Con sus funciones primarias, secundarias y terciarias que acabamos de ver.
tenemos el recto, el recto medial con su función de aducción, el recto lateral que tiene la función opuesta de abducción, el recto inferior que tiene como función primaria la depresión del globo ocular y como secundaria pues la extorsión, terciaria la aducción. El recto superior va a tener como función primaria la elevación, secundario estará la intorsión y terciario la aducción. Y los músculos oblicuos del inferior como función primaria la extorsión, como función secundaria y terciaria la elevación y la abducción. Y el superior oblicuo que tiene como función primaria la intorsión y como función secundaria y terciaria la depresión y la abducción. El músculo elevador del párpado, que igual ya se había mencionado el día de ayer, tiene esta función de elevar el párpado justamente, ¿no? Ya, entonces, otros conceptos importantes de entender va a ser la ley de Sherrington de la inervación recíproca para poder entender la fisiología de los movimientos oculares. Entonces, esta ley lo que nos dice básicamente es que para que haya una acción muscular, va a tener que, o sea, para que haya una acción muscular como tal, va a haber un músculo agonista que va a tener que recibir una inervación positiva y por lo tanto una contracción muscular. Y al tiempo que esto sucede, en la misma medida, otro músculo antagonista debe recibir el mismo estímulo, pero en sentido negativo. Entonces, esto quiere decir que si, por ejemplo, el músculo recto medial se va a contraer, pues el músculo recto lateral va a tener que relajarse para poder permitir la acción del otro músculo. En otras palabras, en la misma medida que el agonista se contrae, el antagonista va a tener que relajarse. Entonces aquí nosotros tenemos la tablita de los músculos agonistas y cuál sería su músculo antagonista o su músculo opuesto, por así decirlo. Del recto medial, el recto lateral, lo que tiene bastante sentido tomando en cuenta que tienen funciones opuestas, ¿no? De ahí del recto superior, el recto inferior y del oblicuo superior, el oblicuo inferior. Ya. También otra ley importante y que como que va de la mano con todo lo anterior va a ser la ley de Hering de la correspondencia motora. Esta ley también es conocida como la ley binocular. Básicamente lo que nos dice es que cuando nosotros pedimos, como médicos, pedimos a los pacientes realizar una acción con los ojos, bien sea que mire para arriba, para abajo, para derecha, izquierda, entre cualquiera de las otras posiciones oculares que ya vimos, en un paciente que no tenga patologías, ambos ojos van a ir juntos, o sea, ambos ojos van a hacer el mismo movimiento. Para que esto suceda, tiene que contraerse los músculos en el ojo derecho y también músculos en el ojo izquierdo. Entonces, a pesar de que en los dos ojos se tienen que contraer músculos, no son los mismos músculos los que se van a contraer. Esto de aquí, entonces, para que a estos músculos que se contraen al mismo tiempo para llevar a cabo una misma acción, por ejemplo, mirar a la derecha o a la izquierda, estos músculos se llaman músculos yuntas. Entonces, estos van a ser simétricos en cada ojo y van a recibir la misma inervación y se van a contraer en la misma intensidad. Entonces, si por ejemplo, al paciente se le pide que mire hacia la derecha y hacia arriba, aquí podemos guiarnos en el gráfico que tienen a su derecha en la parte inferior, que son los movimientos y las posiciones en las que pueden estar los ojos, las cardinales principalmente. Entonces, si le pedimos al paciente que mire hacia la derecha y hacia arriba, para que esto ocurra, el ojo derecho va a estar abduciendo y mirando hacia arriba. Entonces, ¿qué músculo era el que actuaba principalmente como elevador cuando el globo ocular estaba en abducción? Pues es el recto superior. Mientras que el ojo derecho, por otro lado, va a estar en aducción y también va a estar elevado, gracias a qué músculo, al oblicuo inferior.
lo que convierte, por ejemplo, al músculo recto superior y al músculo oblicuo inferior en músculos yunta. Y esto es lo que sucede con todas las posiciones oculares cardinales. Ya. Ya para ir finalizando, dentro de otros conceptos importantes tenemos las ducciones. Conocemos como ducciones a los movimientos monooculares del ojo alrededor de los ejes de Fick. O sea, estamos hablando de un solo ojo. Luego tenemos las versiones, que estos en cambio ya son movimientos conjugados, que es justo lo que estábamos viendo hace un momento, que en la que los ojos se mueven en la misma dirección y en el mismo sentido, cuando no hay patología, por supuesto. Y finalmente tenemos las vergencias, que van a ser los movimientos disyuntivos, es decir, que se van a dar en una misma dirección, pero en sentidos opuestos. Entonces aquí justo están las flechitas que nos indican hacia dónde serían las divergencias y hacia dónde serían las convergencias en este caso. Es muy importante, perdón, regresa. Este gráfico es básico, porque la divergencia está dada por el alineamiento ocular hacia la distancia. Cuando uno tiene una visión lejana, está en los ojitos divergentes, se separan del centro. Pero cuando uno lee por el reflejo de acomodación, los ojos convergen. Quiere decir que los músculos rectos medios están llevando a los globos oculares a la línea media. Recuerden, en los niños, la acomodación es demasiado elástica, demasiado potente. Y si es que hay una medida terriblemente elevada de hipermetropía, el cristalino puede acomodar hasta 10 dioptrías, los ojos van a estar esforzándose terriblemente y el reflejo de acomodación está tomado de la mano del reflejo de convergencia. Quiere decir que los ojos van a desviarse hacia nasal, aun cuando el niño no esté leyendo. Significa esto que el ojo puede tener estrabismo por medidas altas en la hipermetropía y esto, recuerden, se llama hipermetropía acomodativa. Es un tipo de estrabismo que no va a necesitar cirugía. Deje de compartir, por favor. Gracias. Muy buena su exposición. Y vamos a continuar con el tema, recordando que el estrabismo puede clasificarse como manifiesto entropia. Cuando el ojo está desviado, todo el tiempo se llama tropia. Y cuando es un estrabismo latente, escondido, que solo se manifiesta eventualmente, se llama foria. En este caso tenemos un objeto que está cada ojo mirando. Este está mirando ese objeto con la fobia. El ojo contralateral está desviado y la fobia está viendo otra parte. Hay una mala alineación, un objeto está fijando y el otro está apuntando en otra dirección y cada fobia obviamente va a recibir imágenes distintas. ¿Y esto a qué va a llevar? A que no veamos solo un objeto, sino dos. Esto se llama diplopia. Y el cerebro del adulto ya no puede compensar la diplopia y va a tener este disconfort terrible, pero esto no pasa en el cerebro del niño. El niño puede ser tan elástico, tan maravilloso que suprime esa imagen y esto nos va a dar que en el campo visual del ojo desviado, aquí en lugar de una imagen doble, aquí no se va a ver el árbol del ejemplo, sino va a verse una sombra. Nos va a dar una supresión de este ojo desviado y si le hacemos un campo visual, un campo visual va a ser perfecto y el otro va a tener una sombra allí. Y el niño obviamente no tiene visión doble porque ha suprimido la imagen y ese ojo, aunque estructuralmente es perfecto, va a tener una imagen alterada, va a tener, no va a tener función en esa parte, va a tener
una ambliopía u ojo vago o lo que se denomina escotoma de supresión. En este caso, esta niña tiene un estrabismo, el ojo está en endotropia, tiene una endotropia, así se llama, con el ojo izquierdo fijador y el ojo derecho está desviado. Si hacemos ciertos exámenes, probablemente este ojo también se desvíe cuando vamos a hacer pruebas de estrabismo. Pero no olviden que como este ojo está fijando, la imagen llega al cerebro y en esta vía visual no llega y no va a haber un desarrollo adecuado de la visión. Puede tener una fijación alternada, a veces desvía un ojo, a veces el otro, o fijar fuertemente con uno de los ojos. Podemos interrumpir la fusión, es decir, tapo un ojo, mientras está tapado este ojo está mirando, está alineado, luego tapo el otro ojo y vemos que el ojo que está tapado evidentemente está desviado. Estamos interrumpiendo la fusión y estamos impidiendo la visión binocular y de esta forma podemos encontrar en el examen físico estrabismos que pueden estar escondidos. También se clasifica el estrabismo como congénito, el niño ya nace con los ojos desviados, o adquirido cuando hay un problema cerebral o trauma ocular, trauma del mismo músculo y donde puede haber parálisis de cualquier par craneal. Y también puede ser por isquemia, por ejemplo, una persona hipertensa que va a tener isquemia o diabético puede tener isquemia de alguno de los pares que inervan determinado músculo y esto puede ser transitorio, quiere decir que se puede recuperar luego de algunos meses y dejar de desviar el ojo porque se ha recuperado esta isquemia. También puede ser acomodativo, como ya les mencioné, en donde coloco la corrección de lentes y el ojo ya no va a acomodar y ya no va a desviarse. Y además por tumores, otras situaciones que pueden hacer que se desvíen. Otra forma de clasificar el estrabismo es hipertropia, cuando el ojo se eleva, está desviado hacia arriba. Hipotropia, cuando está desviado a inferior. Exotropia, cuando está desviado hacia afuera. Y endotropia, como en el ejemplo que les mostraba, el ojo está desviado hacia nasal o hacia dentro, aducido. En este caso, esta niña tiene una endotropia. Este niño tiene epicanto. El epicanto se denomina falso estrabismo, en donde el puente nasal es ancho y los pliegues palpebrales son pronunciados, oblicuos. Entonces, si el niño desvía la mirada hacia un lado, parece que un ojo entrara terriblemente y estuviera desviado, pero pasa lo mismo si desvía la mirada al lado contralateral. Es importante entender que uno puede tener esta característica anatómica, pero también estrabismo. Este es una causa de consulta muy frecuente. Los pediatras suelen referirnos a estos pacientes porque aparentemente está desviando los ojos y es importantísimo hacer el examen porque puede tener un tumor intraocular, por ejemplo, o sencillamente esta característica anatómica en donde no está el estrabismo aparentemente presente. En este ejemplo sí. Vemos que la luz está en la parte central de la córnea, pero aquí no, aquí está desviada hacia temporal la luz, que debería estar en la parte central. Este test se llama test de Hirschberg y sí, este niño aparte del epicanto tiene endotropia de este ojo. En este otro ejemplo, exotropia, el ojo está desviado hacia temporal. En este otro ejemplo, el ojo también está desviado hacia temporal. Ven cómo el reflejo de luz está dirigido hacia el borde de la córnea, hacia el limbo de la córnea. Este niño aparentemente no tiene desviación de los ojos. El reflejo de luz está en la parte central de las córneas. Pero fíjense en cómo no está mirando de frente, sino está desviada la cara. Todo el rostro está desviado hacia un lado. Entonces tiene una tortícolis horizontal. En este ejemplo vamos a hacer un test de Vilchowski, así se denomina, en donde
colocamos la cabeza y la parte auricular hacemos que tope con el hombro y vemos cómo el ojo se eleva. Este niño ha tenido una alteración, una hipertropia, una alteración de oblicuos. En este caso, este paciente también tiene una hipertropia y la niña tiene una hipertropia. Eso se ve evidentemente, es una tropia, desviación manifiesta. Este es un niño prequirúrgico y postquirúrgico. Endotropia y luego de la cirugía, al igual que el caso inferior. Si está funcionando exageradamente el músculo recto interno, no olviden que por física, si por su superficie de área que está en contacto con el globo ocular es muy fuerte este músculo, tenemos que disminuir esa superficie de área en contacto con el globo ocular cuando éste se contrae. Y para esto lo que hacemos es, lo desinsertamos, le retiramos de su inserción y le colocamos posteriormente. Quiere decir que si este músculo está hiperfuncionante y en esta posición se contrae por superficie de área, tiene una superficie importante en donde contraerse, es muy fuerte, lo que vamos a hacer es desinsertarle y retroinsertarle más hacia atrás, de tal forma que el contraerse ya no va a tener una superficie de área importante en donde actuar. Hemos disminuido la fuerza del músculo. No olviden lo que su compañera hablaba de los agonistas y antagonistas para determinado movimiento. La misma fuerza que está enviando el cerebro para que se contraiga este músculo que está hipercontraído, está también, por las leyes que mencionaban, está funcionando también el músculo contralateral, por eso debe actuarse en los dos músculos. Este niño fue operado en el recto interno del ojo derecho y del ojo izquierdo. Los dos fueron retroinsertados igual que en el ejemplo inferior. Muy bien. Esta niña tenía el ojo desviado hacia temporal, hacia afuera. Se le desinsertó ese músculo y retroinsertó más hacia atrás para disminuir su actividad. En este caso tiene que ser bilateral la cirugía. Si por otro ejemplo tenemos un músculo que es demasiado débil, por ejemplo, sospechemos que esta niña tenía los músculos, ya se le hizo la cirugía de retroinsertarles, ya se les debilitó, pero el ojo sigue desviándose hacia temporal, es probable que necesite tocarse el músculo recto interno. El músculo recto interno sospechemos que es muy débil y cómo debemos, recordando el ejemplo previo que les dije, fortalecer ese músculo. Le debo desinsertar, no le puedo poner más hacia adelante para aumentar la superficie de contacto con el globo ocular al trabajar este músculo, no puedo hacer eso. Lo que hago es desinsertarle y cortarle en longitud, resección del músculo, de tal forma que por superficie de área muscular le vuelvo a insertar en el lugar en donde estaba inserto previamente y al contraerse va a tener más superficie de área por la longitud del músculo donde contraerse sobre el globo ocular. Es un músculo más corto, pero que va a tener más superficie para contraerse. De esa forma estoy realizando una cirugía para tener más control, más fuerza muscular. Vamos a continuar. En el estrabismo es importantísimo un diagnóstico temprano. Ahora en la rotación les comentaba que cuando tenemos una pupila blanca, es la pupila, no estoy hablando de la córnea. Cuando la córnea es blanca, ya verán en el capítulo de córnea, se llama el leucoma, pero cuando atrás de la pupila, estamos hablando del interior del ojo, no es transparente como en este ojo contralateral, aquí vemos que está dilatada la pupila y vemos una mancha blanca, eso puede ser catarata, o puede ser un tumor, un retinoblastoma, que eso es cáncer.
y que se da en niños menores de 2 años, ya se verá también en el capítulo correspondiente. Entonces, el ojo puede desviarse por alteración muscular o porque algo esté impidiendo que fije una cicatriz, un tumor, algo, una catarata. Por eso el diagnóstico debe ser temprano porque puede involucrar compromiso de vida y obviamente compromiso de visión. Hay que saber cuándo y cómo examinar. En el recién nacido, si colocamos un oftalmoscopio directo sobre la pupila, nos debe devolver un reflejo rojo, porque la luz al llegar a la pupila nos devuelve un reflejo rojo cuando está totalmente transparente toda la serie de medios que debe atravesar la luz. Nos devuelve a reflejarse en la retina la luz y es un test de Bruckner positivo. Y si es que no hay alineación ocular y sospechamos, por ejemplo, en el caso del epicanto, de estrabismo, es importantísimo referir para que se haga un examen físico perfecto. Hay varias pruebas para diagnosticar estrabismo, el reflejo luminoso de Hirschberg, en donde a unos 50 centímetros del paciente hacia adelante colocamos una luz, que esta lámpara, esta iluminación debe caer en la parte central. En este caso está no en la parte central, está desviado hacia nasal la luz, quiere decir que el ojo está desviado hacia la parte externa, hacia temporal. Pero este niño tiene menos de 3 meses, es un caso de un paciente, el hijo de un autor de un libro de estrabismo, en donde el ojo no estaba alineado porque antes de los 3 meses no tiene una alineación perfecta. Después de los 3 meses tiene que estar perfecta la alineación. Y vemos cómo puede catalogarse la medición del estrabismo con este test subjetivo de Hirschberg, luz de Hirschberg, o el test de la luz, como quieran llamarlo, y vemos cómo si se desvía poco, será de 15 grados, va a llegar a la parte medial entre la pupila y el limbo de la córnea, tenemos una graduación de 30 grados de desviación, y si ya está en el borde de la pupila la luz, vamos a tener que tiene una desviación de 45 dioptrías prismáticas, así se denomina. Esta desviación es subjetiva y puede medirse también con prismas para ver una desviación más objetivamente. Recuerden, en un niño preverbal tenemos que ver si fija, centra, mantiene la mirada. Si tapo un ojo, si tengo un niño que tiene, por ejemplo, sospecha de que un ojo no ve, le ocluyo al ojo que aparentemente tiene buena visión y vamos a ver la actitud del niño. Si es que se defiende, intenta destaparse el ojo que aparentemente bien, sí, probablemente el ojo que esté ocluido es el que tenga buena visión y el desocluido no. En esta prueba estamos haciendo el test de cover, cubrir un ojo y luego cubrir el ojo contralateral. En este caso está ocluido este ojo, el ojo contralateral está libre, este ojo está fijando y nos vamos a observar cuando desocluimos el ojo, qué pasa con el ojo que estuvo rota la fusión, que no estaba viendo, que estaba tapado. Vamos a